Muy buenas noches. Vamos a preparar nuestro corazón escuchando el tema Resucítame de la brasileira Aline Barros. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Necesito un milagro.
Los milagros no ocurren cuando lloras. Los milagros ocurren cuando crees. Los milagros ocurren cuando sustituyes tus lágrimas por oración y el miedo por la fe. Hay milagros ocurriendo a cada instante que nuestros ojos han olvidado cómo verlos. Los milagros comienzan a suceder cuando le das más energía a tus sueños que a tus miedos. Hoy es martes 21 de febrero, son las 8:07 de la noche y hoy, gracias al Señor, iniciamos una nueva serie de mensajes que hemos titulado Los Milagros de Jesús. Esta noche me acompaña mi hermano y mi amigo David Romero. ¿Qué tal, hermano? Es un gusto estar aquí de nuevo compartiendo la palabra. Un saludo al hermano Ricardo Mano, que nos escucha en su casa. Un saludo a su familia y que la paz de Cristo esté con ustedes. Un saludo a todos los hermanos en Cristo que nos escuchan, a los hermanos que tienen a bien escuchar esta estación de radio, a los patrocinadores, a todos les mandamos un saludo y esperamos que este programa, como todo, sea de bendición, que el único propósito es ese, compartir la palabra, y esperemos que llegue a su corazón. Vemos un estudio muy interesante que seguramente estaremos sacándole mucho provecho, así que tenga lista su Biblia, tenga lista su mente sobre todo, para que escuche la palabra. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, saludamos también a David Dávalos, a Omar Flores, titulares de este ministerio Adonai Chamá. Les agradecemos la oportunidad, ¿verdad? Primeramente a Dios y luego a los hermanos. Saludamos a Stephanie, una joven que sube todos estos mensajes a un canal en YouTube. También saludamos a la tía Ruth, a Juan Valdés, mi papá, y a una mujer que necesita el toque de Dios en su vida. Saludos para Floriceli Osuna, un saludo y una oración, hermana. Oramos también por Sergio Favela y también por nuestra querida hermana Brenda Nakakawa, que hoy por la mañana partió a la presencia del Señor su hijo Enrique Nakakawa. A la familia Nakakawa, Dios les dé su paz, su presencia en esta hora, y vamos a hacer una oración por todas estas almas, estos hijos de Dios que necesitan el toque divino, el toque sanador del consuelo y poderoso Dios. Amado Señor, en esta hora, Señor, te ponemos en tus manos de amor, Señor, a estas personas que están pasando situaciones complicadas de salud, Señor. Señor, tú eres Jehová Rafa, tú eres el médico divino, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ves, tú nos escuchas, Señor, y mandas, Señor, señales y prodigios. Tú eres el pan de vida. Y vamos a descubrir en este estudio, Señor, que Jesús llamó a los milagros pan para sus hijos. Señor, da el consuelo a esa familia, Señor, que perdió a un ser querido, Señor. Consuela al que está enfermo, consuela y da ánimo a mis hermanos allá en prisión, Señor. A las personas que sufren en hospitales, Señor, también. A las personas y familias que están a punto de derrumbar su unión, Señor, las ponemos en tus manos asimismo, Señor. En el nombre de Jesús, humildemente te lo rogamos. Amén. En el nombre de Jesús vamos a dar inicio con este mensaje número 1, y este mensaje lo titulamos El propósito de los milagros de Jesús. Y quiero comenzar, ¿verdad?, definiendo qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Buscamos en el diccionario, y el diccionario dice que un milagro es un evento atribuido a la intervención divina. También, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Para todos los que creemos en Jesús, un milagro es en sí un hecho sobrenatural en el cual se manifiesta el amor de Dios hacia los seres humanos. Para el cristianismo en general, el milagro sería un hecho sin explicación científica razonable. Agustín de Hipona ofreció la siguiente definición de milagro. Para Agustín de Hipona, un milagro llamó a lo que, siendo arduo e insólito, dijo, parece rebasar las esperanzas posibles y la capacidad del que lo contempla. Dios te dice esta noche, tú que escuchas este programa, este mensaje, Dios te dice, si tú necesitas un milagro, dice el Señor, llámame, soy un especialista. Y vamos a ir a la palabra del Señor, en la cual descansamos
para que ella nos dé el alimento que necesita nuestra alma. Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Y recorrió Jesús, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dice la Biblia, y los sanó, Jesús sanador. Regresamos después de este primer corte. Mateo 4:24, que se difundió su fama de Jesús por toda Siria, y que le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, por tormento, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y dice, y los sanó Jesús. Cada vez que el Señor Jesús sanó milagrosamente una persona, siempre lo hizo con el propósito de hacerle entender que hay una sanidad mucho más profunda, mucho más allá de la sanidad física. Es una sanidad que trasciende el plano físico, y esta es la salvación del alma. Después de salvar el alma de Zaqueo, el Señor Jesús dijo, fíjese lo que dijo el Señor Jesús, lo encontramos en Lucas 19, versículos 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, hablando de Zaqueo. Versículo 10, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es muy claro el Evangelio. La misión de Jesús es buscar, es salvar al hombre perdido. No es hacer milagros. Los milagros físicos son temporales, son pasajeros, pero la salvación es por toda la eternidad. El Dios que es eterno, llamado el Olam en el Antiguo Testamento, sabe dar regalos eternos por toda la eternidad. Ese es el Olam. Este programa se llama Adonai Shammah, y eso significa el Señor está presente, mientras que el Olam significa, ¿verdad?, en el hebreo antiguo, el Señor es eterno. Usted, yo, podemos recibir milagros y no ser salvos, pero al final de cuentas, en el día del juicio, ¿qué pasará con usted si rechaza a Jesús? Hebreos 9:27 dice la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio, esta palabra tan importante, lo vamos a ver al final del programa. De hecho, es uno de los propósitos de los milagros. Decirle al hombre, decirle a la mujer que viene un juicio. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice la Escritura, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, la necesidad principal, pues, de una persona es la salvación. Por lo tanto, podemos deducir que el mayor milagro que una persona puede recibir, ¿qué es? La salvación. Reitero, el mayor milagro que una persona puede recibir es la salvación. Cito a Albert Einstein. Albert Einstein, científico judío, dijo, hay dos maneras de vivir la vida. Una, como si nada es un milagro. La otra, es como si todo fuera un milagro. Yo creo en Dios. Una persona que tiene la salvación, ojo, la salvación, no la religión, una persona salvada por el sacrificio de Cristo en la cruz, para esa persona toda la vida es un milagro. Y ahorita compartía con mi hermano David, ¿verdad?, que cuando una persona no ha nacido de nuevo, no ha tomado la decisión por Cristo, le es muy difícil creer en milagros. De hecho, no ve milagros, no los ve. La salvación, mi hermano, es lo más grande que le pudo pasar a Zaqueo. Vamos a ver
¿Qué sucede con este milagro que es la salvación? Hermano David, nos puede leer por favor los versículos del 1 al 8 del Evangelio de Lucas 19? Claro que sí, hermano. La palabra de Dios dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La salvación es una cadena de milagros en la vida de un ser humano. La salvación es una cadena de milagros, uno tras otro, en la vida de un ser humano. Cuando Jesús encuentra a Zaqueo y lo salva, viene una nueva vida para Zaqueo. Zaqueo nace de nuevo. ¿Cómo era Zaqueo antes de Jesús? La Biblia nos dice que Zaqueo, antes de conocer a Jesús, era publicano y rico. Un publicano era una persona corrupta, era una persona falta de honestidad y con falta de honradez. La Biblia dice que Zaqueo era publicano y también agrega que era rico. Eso era Zaqueo antes de Jesús. Con Jesús llega el milagro de la salvación y el versículo 6 dice la Biblia que Zaqueo recibe a Jesús gozoso. Porque ¿sabe una cosa? El dinero no hacía esto en Zaqueo. La fama de ser principal de publicanos no hacía feliz, no hacía gozoso a Zaqueo. Su estatus social, su posición, el conocimiento, los bienes materiales, el rodearse con gente importante, los títulos que tenía Zaqueo no le daban gozo. Y hoy sucede mucho con personas así, que tienen todo esto que hemos mencionado, pero no son personas felices, no son personas que disfrutan el gozo. El gozo solo lo da el Señor Jesucristo. Cuando tú eres salvo, cuando tú le recibes y te arrepientes de todo corazón. Aparte de la alegría de vivir que da Jesús, también el estar con Jesús nos da una vida recta, una vida honrada, una vida íntegra. Vamos a tocar este punto después de este corte de nuestros patrocinadores. Regresamos, saludos a nuestro hermano Miguel Ángel, también a Martín, a Jorge, todos los hermanos, al hermano Tacho. Aparte de la alegría de vivir que da Jesús, también el estar con Jesús nos da una vida recta, decíamos antes del corte, una vida honrada, una vida íntegra. El que mentía, no mienta más. El que era enojón, no sea más así. El que robaba, no robe más. El que dañaba con sus palabras, ahora sus palabras sean de edificación. El que era un amargado, ya no más. Eso lo encuentra en Efesios capítulo 4, de los versos 25 al 31. Note que Jesús nunca le pidió su dinero para los pobres a Zaqueo, como al joven rico. Pero Zaqueo ya tenía en su corazón el gozo, pero también una vida cambiada, una vida íntegra, una vida nueva. Zaqueo, con su corazón ahora lleno de Jesús, había sacado de ese corazón perverso el dinero. Y Zaqueo dijo las palabras: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley decía que 3 veces lo tenía que regresar una persona cuando hacía algo así, un acto de corrupción. Zaqueo dice: no se lo voy a regresar como dice la ley, sino voy a dar más de la ley. Y eso solamente la salvación hace en la persona. Eso hace el verdadero arrepentimiento. Palabra clave. Los milagros
también tienen ese objetivo. Ya mencionamos dos objetivos de los milagros: juicio y ahora arrepentimiento. Eso hace uno que es salvo. Pone a Jesús en el centro de su corazón, en el centro de su voluntad, para tener una vida que agrada a Dios. Escúcheme bien, Jesús no vino a realizar milagros, Él vino a salvar almas. Y lo que necesitamos hacer es ir más allá de los milagros y llegar a Jesús. El pastor Adrian Rogers expresaba: yo creo en los milagros, pero no confío en los milagros, confío en Jesús. Jesucristo, pues, es la respuesta a las desilusiones del hombre. Jesús es la respuesta a la duda del hombre. Todos tenemos dificultades con la duda. Lo que necesitamos es una fe fuerte. ¿Por qué? Porque la duda ve los obstáculos, la fe ve el camino. La duda ve la noche oscura, la fe vence el día. Ve el día, perdón. La duda teme dar un paso, la fe se remonta sobre lo alto y vuela. La duda pregunta: ¿quién puede creer? La fe contesta: yo. Yo sé que usted quiere y necesita tener fe. Usted necesita poseer una fe, pero más que esto, necesita una fe que lo tenga a usted. El mayor milagro, pues, para Zaqueo, el mayor milagro para el apóstol Pedro, para Pablo, para todo aquel que ha conocido a Cristo, el mayor milagro de Dios para el ser humano es su salvación. ¿Por qué? Porque es una transformación del ser interno, es una transformación, es un cambio de corazón, de mente, y esto trasciende la eternidad. Vamos a ver ahora en Lucas capítulo 15 cómo Jesús nos relata la importancia que el mismo Cristo le da a la salvación de las personas. Hermano, versículo 1 y 2 del Evangelio de Lucas. Claro que sí, hermano. Permítame enviar un saludo a Cristian, que nos escucha. Amén. A su mamá Consuelo, nuestro hermano Esteban Cerellano, que también nos escucha. La palabra dice en Lucas 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Mire la actitud tan negativa que tenían los fariseos. Les recuerdo que Jesús venía a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido, como hemos leído antes. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Pero la persona, y aquí va con letras mayúsculas, ¿verdad? Comillas. Pero la persona, toda persona, tiene que reconocer que necesita la salvación. Una persona que no se considera enferma no puede ir con el médico. Una persona que no se considera pecadora ni con necesidad de salvación no va a ir a Jesús. Y esa persona que no tiene esa relación, ese encuentro con Jesús que cambia su vida, va a ver que esta vida no existen milagros, mientras que los hijos de Dios en todo ven un milagro. Pero sigamos en el Evangelio de Lucas, ahora en el verso 3. Lucas 15, 3, hermano, al 7, por favor. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermoso. Usted puede buscar en la Biblia y no va a encontrar ningún verso que diga que en el cielo hay una fiesta de alegría, que en el cielo hay una fiesta de gran gozo por un milagro, por una sanidad. No. Jesús dice en el verso 7 de Lucas 15 que hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente, es decir,
por un alma que es salva. Dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más gozo, hay este gozo allá, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí los justos que menciona la Biblia son los que ya tomaron su decisión por Cristo, que caminan con el Señor. Ellos ya no necesitan de arrepentimiento de salvación. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron. Y en el cielo hay fiesta cuando uno que no creía, cree. Cuando uno que andaba desviado es hallado y es salvado. Hermanos, el mensaje del Evangelio pues está enfocado principalmente en la salvación de las personas. Pero una vez salvo, podemos pedirle al Señor los milagros, las señales, los prodigios que Dios hace al extender su mano poderosa, como decíamos en el último programa. Sanidad para otros podemos pedir, o también para nosotros mismos. Los milagros de hoy nos ayudan a aliviar, a atenuar nuestro tránsito en esta vida. ¿Por qué? Porque esta vida es dura, es difícil. Los hijos de Dios tienen acceso a las maravillas de Dios y muchas veces el Todopoderoso opera a base de milagros en nuestra vida. Los milagros de sanidad y de cualquier índole son el pan de los hijos. Voy a volver a repetir esta frase después de este corte. No cambie. Damos gracias a Oscar y oramos por él, por su familia también, ¿verdad? Oscar está aquí en los controles ayudándonos. Y ahorita en el anuncio una persona manda una solicitud, orar por la familia Hernández Martínez, por la iglesia Manuel de nuestro querido hermano y pastor, ¿verdad? Marco Carrillo. Las oraciones, mi hermano, de usted y fortaleza para esa familia. Dios tiene palabra. Y aquí viene la palabra para la familia Hernández y para todos los que necesitan un milagro de Dios. Los milagros son el pan de los hijos. Voy a volver a decirlo. Los milagros de sanidad y de cualquier índole son el pan de los hijos. Ahora, vamos a ver la Biblia para que nos soporte esta verdad. En cierta ocasión, una mujer cananea, es decir, una mujer que no era del pueblo de Dios, que no era israelita, era criatura, no era hija. Esta mujer se acercó a Jesús y le rogó. El ruego fue ten misericordia de mi hija está atormentada, está enferma. Y en Mateo 15:26 vamos a ver qué le respondió Jesús. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Aquí la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con el pan de los hijos? ¿Cuál es el pan de los hijos? Jesús se refiere que el pan de los hijos es el milagro, son los milagros. En el verso 22 de Mateo 15, ahí está la respuesta. Esta mujer le dijo a Jesús, socórreme, ayúdame, ten misericordia, mi hija necesita un milagro. La sanidad, los milagros, la provisión es el pan del Padre para los que son sus hijos. ¿Cuánta gente en esta hora necesita un pedazo de pan? ¿Cuánta? Hay mucho pueblo de Dios y esta llamada que tenemos y lo que Dios nos permite compartir en la semana, conociendo vidas de familias, de hijos de Dios, podemos ver que hay mucha gente que necesita el pan del Padre para los hijos. ¿Alguien quisiera un pequeño pedazo de pan? Escuche, familias rotas por divorcio, por infidelidades, hombres y mujeres con enfermedades muy fuertes, hijos que están sumidos en su autodestrucción, lejos del corazón de sus padres, muertes, separación momentánea del cuerpo aquí en la tierra. Aquí está gente del pueblo de Dios que necesita el pan de los hijos. En Juan capítulo 6 Jesús dice, yo soy el pan de vida. Del verso 35 de Juan 6 dice Jesús, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La mujer cananea sorprende a Jesús por su fe, por creer en él.
Cuando Jesús le dice a la mujer, no está bien, mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, la mujer responde, sí, Señor. Versículo 27 de Mateo 15, sí, Señor, es correcto lo que dices tú, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28, entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y la hija de esta mujer, dice la Biblia, fue sanada desde aquella hora. Hermanos, se requiere fe. Hermanos, Jesús da el pan a todo el que le pide, pero se requiere fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Marco bien que esta mujer que recibió el milagro no formaba parte del cuerpo del pueblo de Dios. Y eso nos habla de la inmensa misericordia de Dios. Si Dios puede hacer algo grande por alguien que ni siquiera es de su pueblo, pero se acerca a Él con fe, ¿cuánto más Dios hará a los hijos de su pueblo? Desgraciadamente los seres humanos somos extremosos. Nos vamos a los extremos. Hay creyentes hoy en día que están en un extremo. No hablan de otra cosa que los prodigios, que los milagros. Sus predicadores solo hablan de esto, de milagro y sanidades. Sus cultos y sus reuniones son cultos de milagro y sanidad. Sus predicaciones, todo, sus alabanzas, todo tiene que ver con eso. Hay gente que no quiere oír otro mensaje más que el poder de Dios, de los milagros de Dios. Y están en ese extremo. Y es ahí, en ese extremo, donde los lobos con piel de oveja se aprovechan de la penuria de la gente y lucran con la necesidad de la misma. Sus frases manipuladoras se escuchan así: ¿cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos tienen gran necesidad delante de Dios? ¿Quién quiere parar de sufrir? ¿Quién quiere una sanidad para su enfermedad? Entonces, como esta gente necesita milagros, es presa fácil de los que abusan y venden el milagro que la gente necesita urgentemente. Obviamente son muy astutos y no lo dicen así. Lo esconden bajo términos como pacte con Dios, con términos como voy a orar para que Dios lo sane. ¿De cuánto será su ofrenda? Esto es lucrar con la necesidad de la gente y esto está reprobado por las Escrituras. Hermanos, cuídense de los engaños que son vendidos, comercializados en algunas iglesias. Mira lo que dice Jesús, Mateo 10:6 al 9. Sino oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. En la Biblia, nadie cobró por milagros. Aquí la frase de gracia recibiste, dad de gracia, significa en totonaca. En totonaca es nuestro idioma, en español. De gracia significa gratuitamente, es decir, sin cobro. Cuando alguien cobra, cuando alguien lucra con algo de Dios, eso es desagradable a los ojos del Señor. Le recuerdo a Isaías, 800 años antes de que Jesús viniera al mundo en forma de hombre, dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Escuche, venid, comprad sin dinero, dice, y sin precio vino y leche. Y luego hace una pregunta Isaías, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Vengan a Dios y recibirán las misericordias firmes de David. Vamos al último corte de nuestros patrocinadores. Regresamos, estamos en este extremo de la gente que siempre nada más escucha de milagros, busca milagros. El otro extremo es cuando se rebota, ¿verdad? Y se va hasta el otro extremo, otra parte de creyentes, y en este grupo también tan extremoso llegan al punto de negar los milagros el día de hoy.
y citan versos fuera del contexto para decir que los milagros fueron solamente en el tiempo de los apóstoles. Ellos dicen, cuando muere el último apóstol, cesan los milagros. Pero los hijos de Dios se siguen enfermando, se necesitan los milagros, y Jesús es el pan de vida, y eso no cambia. Cambian los hombres, cambian las costumbres, cambian los tiempos, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el pan de Dios para los hijos. Le pregunto, ¿Jesús ha hecho milagros en su vida? Nosotros creemos en los milagros. Estamos llenos de hermanos que han vivido milagros y nosotros mismos hemos sido tocados por las maravillas de Dios. Se debe predicar el evangelio y no suplantar la predicación por los milagros. Dice Mateo 17 que vayan y prediquen el reino de los cielos. Y después, verso 8, sanen enfermos, limpien leprosos. Aquí está el orden. El evangelio primero y luego los milagros. Hermano David, ¿quiere compartir al final algo sobre los milagros? Claro, hermano, compartir el Mateo 7:11 que dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Esto quiere decir, hermanos, que no está solo, Dios está ahí. Y a veces que vivimos en una tormenta o pasamos por un mal momento, no hay que perder de vista que tenemos a nuestro Padre Celestial, que es dueño de todo, y Él controla todo. Entonces hay que pedir y hay que tener confianza, porque los milagros todavía suceden, y suceden en esta manera, para ayudarnos a arrepentirnos, para darle la gloria a Dios nada más. Amén. Gracias, hermano. Vamos a terminar. Jesús es Salvador y después sanador. ¿Cuáles son los propósitos de los milagros de Jesús? Dar testimonio al pecador y a todo el mundo de que Él es el Salvador, que vino a este mundo, y que Él no solamente satisface las necesidades temporales, sino nuestras necesidades por toda la eternidad. Dios los bendiga y escuchemos esta reflexión sobre los milagros verdaderos. Tres personas iban caminando por una vereda en un bosque. Un sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del lugar, y un poco atrás de ellos y escuchando la conversación iba un joven estudiante, alumno del sabio. Fue entonces cuando el poderoso, dirigiéndose al sabio, le dijo: me han dicho en el pueblo que eres una persona muy poderosa y que inclusive puedes hacer milagros. Solo soy una persona vieja y cansada. ¿Cómo crees que alguien como yo podría hacer milagros? Me han dicho que sanas a los enfermos, haces ver a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso. Ah, ¿te referías a eso? Tú lo has dicho. Esos milagros solo los puede hacer alguien muy poderoso, no un viejo como yo. Esos milagros los hace Dios. Yo solo pido se conceda un favor para el enfermo o para el ciego, y todo el que tenga fe suficiente en Dios para hacer lo mismo. Yo quiero tener la misma fe para poder realizar los milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. Ante la insistencia de aquel hombre poderoso, el sabio aceptó mostrarle 3 milagros, y así con la mirada serena y sin hacer ningún movimiento le preguntó: esta mañana volvió a salir el sol, ¿cierto? Sí, claro que sí. Pues ahí tienes un milagro, el milagro de la luz. No, yo quiero un verdadero milagro. Oculta el sol, por ejemplo. Saca agua de una piedra. Mira, ya hay un conejo herido junto a la vereda. Tócalo y sana sus heridas delante de mí. ¿Quieres un verdadero milagro? ¿No es verdad que tu esposa acaba de dar a luz hace algunos días? Sí, y fue un varón, y es mi primogénito. Ahí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida. Sabio, tú no me entiendes. Yo quiero ver un verdadero milagro. ¿Acaso no estamos en época de cosecha? ¿No hay trigo y sorgo donde hace unos meses solo había tierra seca? Sí, pero es igual todos los años. Pues ahí tienes el tercer milagro. No, sabio, creo que no me he explicado. Lo que yo quiero es un verdadero milagro, algo de verdad. Sus palabras fueron cortadas por el sabio, quien, convencido de la obstinación de aquel hombre y seguro de no poderle hacer comprender la maravilla que existe en todo aquello que le había mostrado, señaló: te has explicado bien, poderoso. Yo ya hice todo lo que podía hacer por ti.
Si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte. Yo ya he hecho todo lo que podía hacer. Dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. El sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda de aquel camino. Cuando el poderoso terrateniente iba muy lejos, como para ver lo que hacía el sabio y su alumno, el sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó el conejo, sopló sobre él y su herida quedó curada. El joven estaba algo desconcertado. Maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno al caballero? ¿Por qué lo haces ahora que él no puede verlo? Querido alumno, lo que este hombre buscaba no era un milagro, sino un espectáculo. Le mostré 3 milagros y no pudo verlos. Para ser rey primero hay que ser príncipe. Para ser maestro primero hay que ser alumno. No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que tú no necesitas más milagros. Es el momento de retirarnos del aire, no sin antes dejarles nuestra invitación para nuestro siguiente programa de Adonai Shammah, misma hora, misma estación. Buenas noches.